Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com. Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez Hidalgo y estáis escuchando el podcast de Cruce de Caminos. El viernes 1 de mayo. Todos los 1 de mayo desde hace 12 años se da el pistoletazo de salida de una nueva edición del Premio Literario Amazon. Una oportunidad abierta a todos los escritores y escritoras para darse a conocer y, por qué no, meterse entre los 5 finalistas y aprovechar ese momento de gran visibilidad para ampliar la base de lectores. Quien más, quien menos, en el mundo editorial independiente ha participado alguna vez en el premio. Se habla mucho de él. Algunos para dejarlo por las nubes, por la oportunidad que da de esa visibilidad que hemos hablado anteriormente. Otros casi con indiferencia, cuando dicen que tampoco es para tanto. Y también hay voces que intentan desprestigiar el premio al considerarlo un juguete en manos de Amazon. Sobre ello, os he hablado en varias ocasiones. No en vano, durante 8 años hice el seguimiento del premio Amazon, 6 de esos años desde mi antigua web y los 2 últimos que lo hice desde este podcast. Te pongo sobre aviso. Si eres nuevo en el premio, quizás te puede ir bien recuperar, escuchar esos podcasts, algunos de esos podcasts que dediqué a esas 2 ediciones del premio, pues puedes encontrar experiencias y algunos consejos que nunca están de más. Y no voy a volver a hacer el seguimiento del premio. Esa fase ya ha quedado atrás, pero es irremediable que aunque no lo haga siga con el rabillo del ojo las evoluciones del premio. Siempre me gusta chafardear las novelas que se presentan, los autores y autoras, los finalistas, el ganador o la ganadora. Pero os diré que poco ha cambiado con el paso de los años. O quizás sí, y de eso os quiero hablar hoy. Os decía que alguna cosa había cambiado, como mínimo a mí me lo parece. Pues me ha parecido curioso que en un corto intervalo de tiempo 3 ganadores del premio Amazon estén publicando nuevas novelas con editoriales tradicionales. Ese paradigma daría un poco más de peso a los detractores del premio y podría ser un aliciente más para participar en el premio y darle el prestigio que muchos le quieren quitar. Y es que ya está bien de señalar a los autores independientes como los causantes de los males de las ventas editoriales. No volveré a daros la vara, pero el nivel de la mayoría de los autores independientes, los serios, los que se quieren dedicar al oficio de escribir, es excelente. Lo malo es que te encuentres con algún vendedor de humos y que luego pienses que todos son así, vendedores de humo, cuando no lo son. Los casos a los que me refería antes, los 3 premios Amazon que están publicando con editoriales tradicionales, son el de Luis Carlos Castañeda, ganador del premio en 2020, con la novela Cuando venga el rey; Luis A. Santamaría, ganador del premio en 2021, con Entre líneas; y Raquel Ortega, ganadora del premio en 2022, con No despiertes al diablo. Curioso, ¿verdad? Los 3 seguidos, 2020, 2021, 2022. No son los primeros casos de ganadores del premio que dan el salto a editoriales tradicionales. Tenemos, por ejemplo, el caso de Cristian Perfumo, ganador del 2017, con El coleccionista de flecha, que en enero de 2024 publicó el manuscrito perdido del Principito, con Suma. Por cierto, una novela interesante de leer. O el caso del matrimonio, que escribe a 4 manos Ana Vallabriga y David Zaplana, ganadores del premio en 2016, con Ningún escocés verdadero, y que sus últimas 4 novelas ya han sido con editoriales tradicionales. Aunque, como escucharéis, es un caso un tanto especial.
Y si queréis, podemos empezar por ellos. Y empezamos dando la bienvenida a Ana. Muy buenas, Ana. Gracias, como siempre, por pasarte por Cruce de Caminos. Ya te comenté que estoy tratando el tema de los ganadores del premio Amazon que han dado el salto a las editoriales tradicionales. Y creo que el vuestro es uno de los primeros casos, aunque un tanto especial. Me gustaría que le explicaras a los oyentes cómo fue ese proceso y si ganar el premio Amazon nos ayudó a dar el salto a las editoriales tradicionales de más calado. Hola, David. Pues mira, nosotros ganamos el premio literario de Amazon en 2016 con Ningún escocés verdadero. Nosotros veníamos no de la autopublicación, sino de la publicación con editoriales pequeñas, que es lo habitual que nos suele pasar a los escritores cuando comenzamos. Veíamos que nuestros libros pues no llegaban a las mesas de novedades, las dificultades que tienen siempre las editoriales pequeñas, que es competir con las grandes, y por el número de ejemplares con el que salen cada una de las ediciones, pues es muy difícil que puedan estar en muchas librerías, así que pensábamos que por ahí no era el camino, ¿no? Un libro cuesta muchísimo sacarlo adelante, escribirlo, revisarlo, quienes escriben lo saben, y no nos apetecía seguir publicando con editoriales pequeñitas porque veíamos que nuestro trabajo pues no llegaba. Entonces decidimos presentarnos al premio literario de Amazon, con la suerte de que lo ganamos. Y bueno, eso fue un espaldarazo. Primero te da confianza, ¿no?, en que lo que estás haciendo está bien e interesa. Y después, sí, efectivamente nos ayudó a llegar a las editoriales tradicionales. Nuestro caso fue un poco diferente. Nosotros publicamos 2 novelas más, aparte de Ningún escocés verdadero. Publicamos o reeditamos Tras el sol de Cartagena, que era una novela anterior, era nuestra primera obra, que habíamos publicado, como te decía, con una editorial pequeñita. Y luego publicamos una obra nueva, que es La paradoja del bibliotecario ciego. Estas 2 las publicamos con la editorial de Amazon. Amazon en esa época en España estaba Amazon Publishing y publicaba, funcionaba como una editorial tradicional, solo que el circuito de venta pues se circunscribía únicamente a Amazon. Para nosotros era ideal esta situación, porque estábamos dentro de Amazon, la editorial de Amazon obviamente pues sabía muy bien cómo manejar y cómo publicitar los trabajos que ellos publicaban, y para nosotros era bastante cómodo. Amazon Publishing cierra, ya no publica en España, en otros países sí, pero en España no, y entre tanto, gracias al premio habíamos conseguido tener una agente editorial, y gracias a ella pues ya entramos en el circuito de la edición tradicional, que era un poco la idea que nosotros teníamos desde el principio. Gracias, Ana, por la explicación. Ya os había comentado que era un caso especial, con ese paso de la pequeña editorial a la gran editorial, pero lo cierto es que ganar el premio les dio confianza, la confianza necesaria y el acceso a ese agente literario para poder hacer el camino que ahora llevan recorrido. Y sin alargarnos mucho, qué pena que aquí en España ya no publique Amazon Publishing. Creo que era una editorial dentro de Amazon muy interesante y que nos trajo muy buenos títulos, y no solo en español, sino también de otros países en los que publicaba y en los que publica actualmente. Ya se habló en su día de que parecía raro que Amazon no tuviera la suficiente confianza en su negocio aquí en España y que lo cerrara. Ana, veo que tenéis bastante asentado el camino con esas editoriales más grandes, en concreto las 4 últimas. Las 4 últimas novelas que habéis publicado las habéis publicado con editoriales más grandes, pero me surge la pregunta, ¿tenéis pensado volver a publicar de forma independiente? Bueno, como te comentaba, nosotros no veníamos de la autopublicación, sino que fue un poco, ya sabéis cómo funciona el premio literario de Amazon, es decir, para poder participar tiene que ser una novela inédita y que hayas autopublicado en la plataforma de Amazon, ¿no? Entonces, nunca fue nuestra primera opción el tema de autopublicar. Y no por nada, la veo una opción muy buena y muy válida, pero requiere trabajo, requiere bastante trabajo. Y yo con lo que de verdad disfruto, y David también, es con la escritura más que con toda la promoción, conocer un poco los entresijos, y como entresijos en el buen sentido, ¿no? Pero conocer
las herramientas que existen dentro de la autopublicación para poder promocionarte, que esto no quiere decir que luego publicas con una editorial tradicional y también tienes que promocionar tu obra y no es que termines de escribir tu libro y ya, bueno, en fin, te dediques a celebrarlo, ¿no? Sino que tienes que estar ahí promocionando, apoyando y demás a tu obra, ¿no? Pero vamos, en principio nosotros nos sentimos cómodos publicando con editoriales tradicionales y bueno, y nos ha ido bien y como bien dices, llevamos ya varias obras que hemos publicado con editoriales tradicionales y digamos que de alguna manera nos compensa seguir así. Se entiende perfectamente y lo que dices, son dos caminos totalmente válidos y los dos tienen unos trabajos añadidos a los de la escritura. Quizás sí en el caso de la autopublicación se necesiten muchas más cosas a tener en cuenta para poder hacer llegar tus historias al máximo número de lectores. Y Ana, ahora te quería preguntar, tú que estás metida de lleno en el mundo editorial, ¿cómo ves el futuro de los autores independientes y si crees que va a crecer el número de autores híbridos y si piensas que es complicado combinarlo? Bueno, estamos en un mundo que está cambiando bastante, pero en realidad, si te fijas, esta es mi opinión, las reglas siguen siendo las mismas. Sí que pienso que probablemente el mundo de la autopublicación va a seguir creciendo, aunque creo que va a tener algún tope en algún momento. De todas formas, con lo que nos tenemos que quedar, creo yo, es que las reglas del juego, tanto en la publicación tradicional como en la autoedición, son las mismas. Los autores y las autoras que más venden son aquellos que tienen una mejor distribución y una mejor promoción. Y esto sucede en la edición tradicional, es decir, vemos autores que están muy presentes en librerías, muy presentes en suplementos culturales. Todo eso tiene un coste, es un coste que asume la editorial y que paga las editoriales para que se hable de esos libros y para que esos libros estén bien posicionados dentro de una librería. Son espacios que se alquilan. En general, incluso hay librerías en las que hasta por estar en el escaparate y tal, también hay un coste, ¿no? Entonces, digamos que eso, los lectores al final acaban comprando aquellos libros, o la mayor parte de lectores acaban comprando aquellos libros que están muy presentes. Porque lo que no se conoce pues no se puede comprar, eso es así. Y esto yo creo que ocurre exactamente igual en la autopublicación. Hay que tener una buena obra, eso es indiscutible, pero aquellos autores que se muevan mejor en temas de promoción, que conozcan mejor cómo funcionan ahora con todos los cambios que ha habido, ¿no?, a la hora de hacer publicidad dentro del propio Amazon y demás, que conozcan todas esas cuestiones, van a ser los que realmente van a vender. El resto no, porque lo que ocurre con la autopublicación, igual que con la edición tradicional, pero creo que en la autopublicación todavía un poquito más, es que hay mucho ruido, porque realmente todo el mundo puede publicar su obra. ¿Esto qué es lo que hace? Que los autores vendan muy poquito. A las plataformas les da igual. Cuantos más libros haya, para ellos en realidad mejor. Porque si yo publico un libro, pues mis amigos, mi madre, mi familia, ¿no?, van a decir, ay, mira, pues voy a comprar el libro. A la plataforma ya le va bien, le da igual, pero a ti no, porque tú vas a vender 3, 4, 5 libros, 10. Y el resto incluso a lo mejor hasta los regalas, ¿no? Entonces, para ti eso no tiene ningún beneficio, para las plataformas sí. Cuanto más se publique, mejor. Pero eso genera un ruido que hace que haya que ser muy certero a la hora de promocionar la obra. Y casi que cuando tú autopublicas un libro, tienes que saber casi tanto, o quizá diría yo un poco más, sobre promoción que sobre conceptos literarios. O sea, lo estoy llevando un poco al extremo, pero es un poco así y me recuerda un poco a las películas, ¿no? Cuando dicen los presupuestos de las películas que quizá la mitad del presupuesto y en algunos casos incluso más se va para publicidad, no tanto para desarrollar una buena película, sino para promocionarla después, que es lo importante. Entonces creo que las reglas del juego siguen siendo las mismas. Lo que pasa que eres tú
quien se tiene que encargar de ello. Si tú eres bueno con el tema de la promoción y estás dispuesto y dispuesta a conocer las reglas, a implicarte de una manera muy proactiva en ello, desde luego la autopublicación es un buen sistema. En la edición tradicional también tienes que hacer estas tareas, pero hay ciertas cosas que las hace la editorial, no eres tú quien paga por los espacios publicitarios, quien gestiona ciertas cosas, ¿no? Evidentemente la promoción de ella es algo que vas a tener que hacer sí o sí, estés o publiques de la manera en la que publiques. Y en cuanto a los autores híbridos, pues yo creo que las editoriales todavía son un poquito reticentes a dar esta opción, ¿no? a los autores, porque normalmente las editoriales tradicionales pues se publica un libro al año de este autor, por no hacerte la competencia a ti mismo, aunque la vida del libro publicado realmente yo creo que es un poquito menor en la mayoría de los casos. Entonces es difícil que encuentres una editorial que te lo permita. Y luego también hay una cosa, que es que yo creo que te tienes que manejar bien en ambos registros. Creo, y esta es una percepción personal mía, que un libro que se va a vender fundamentalmente en librerías y en papel, y no nos olvidemos de que todavía parece que el papel es el formato en el que más libros se venden, a pesar de que el libro digital ha aumentado. En cuanto a los dos registros, a lo que me refería es que cuando tú autopublicas en cualquiera de las plataformas, en este caso en Amazon, tienes que tener un ritmo de publicación mucho más rápido. Por tanto, las obras quizá no estén tan bien terminadas como en una obra que se va a publicar una obra al año, ¿no? O sea, quiero decir, tienes más tiempo para reflexionar y para pensar la historia y para revisarla. Cuando autopublicas en Amazon, yo creo que prima un poco la cantidad. Tienes que sacar más obras que si publicas con una editorial. Entonces son registros diferentes. Tienen que ser tramas que atrapen, aunque luego pues el desarrollo de los personajes o la revisión, el estilo y demás, pues quizá no le tienes que prestar tanta atención. Pero no porque tú no sepas hacerlo como autor, sino porque tienes que adaptarte al medio en el que te estás moviendo. Entonces son para mí registros un poco diferentes. Tienes que ser capaz de hacer ese cambio de estilo y luego que, como decía antes, pues que la editorial te lo permita, porque de alguna manera te estás haciendo cierta competencia a ti mismo. Entonces no es sencillo, no es algo creo que sea tan sencillo. Pues muchas cosas interesantes en este último audio, la verdad, darte las gracias sobre todo por tu sinceridad. Y comenzando por el final, quizás sí, que la precipitación en publicar más cantidad de novelas en un mismo año puede hacer que no estén tan pulidas, pero conozco casos que las novelas pasan por 2 correcciones de estilo y que el autor intenta asegurarse que pueden tener la máxima calidad. Es un debate antiguo y que no tiene una verdad absoluta, pues también vemos novelas de autores tradicionales que no cumplen con esos cánones, incluso de grandísimas editoriales. Creo que en todos lados se cuecen habas, como se suele decir. Y me ha gustado el concepto de que haya un tope para la autopublicación. Creo que el mundo independiente está creciendo más rápido que los lectores que se generan. Pero también te tengo que decir que hay un pequeño barómetro, yo lo considero un pequeño barómetro, que podríamos utilizar, y es los millones de dólares que se pagan al mes por utilizar los servicios del Kindle Unlimited. Ya sabéis que es el Netflix de los libros. Pagas una cuota de 9,99 € y puedes leer todos los libros que quieras de los que están dentro del Kindle Unlimited. Y ojo, que no solo hay autopublicados. Algunas editoriales tradicionales han visto los beneficios de poner sus novelas dentro de ese plan y eso hace más goloso el pago de esa suscripción. Por cierto, que en las notas de este episodio tenéis un enlace directo para poder haceros vuestra suscripción de Kindle Unlimited y casi siempre a los que no lo habéis conectado nunca os suelen dar un mes gratis para que lo probáis, o incluso si ya lo habéis hecho anteriormente os pueden dar incluso 1 o 2 meses a un precio mucho más bajo. La verdad es que merece la pena darse una vuelta y probarlo. Y volvamos a esos datos, a esos millones de dólares. Tengo los datos mes a mes desde 2016 y en ese primer dato estábamos hablando de 16 millones de dólares. Y ahora, a mes de marzo de 2025, estamos en su máximo. Y sigue creciendo. Mes a mes va creciendo. Son 60,5 millones de dólares.
creo que es un dato bastante relevante para poner sobre la mesa de ese tope del que hablabas. Pero sí que es cierto que cada vez cuesta más colar un libro tuyo por la gran competencia que hay, y eso hace que los costes de publicidad hayan crecido. Y es que lo que tú has dicho con mucho atino, y es que lo que no se conoce no se puede comprar. Por tanto, hay que ponerlo delante de los lectores, y eso ahora mismo cada vez realmente es más claro. Pero sí que es verdad que también está creciendo el número de lectores. Y cierro el comentario a tu audio con un concepto que me ha parecido muy interesante, y es que las reglas del juego son parecidas y pasan por invertir más dinero, cosa que en la autopublicación en muchos casos no se tiene en un primer momento y hace que cueste mucho más arrancar. No te quiero robar más tiempo y te quisiera hacer una última pregunta. La verdad es que no es una pregunta, simplemente es cederte un pequeño espacio para que aproveches el momento para que nos hables de vuestra última novela, Aramat, publicada el 17 de abril con la editorial Contraluz. Acabamos de publicar Aramat, que la hemos publicado con Contraluz, una editorial del grupo Anaya. Aramat es la historia de dos mujeres. La historia parte de Tamara, que es una mujer española que no puede tener hijos biológicos y junto a su marido deciden contratar los servicios de un vientre de alquiler en Ucrania. Cuando estalla la guerra, dejan de tener noticias de la madre gestante de Aramat, y entonces Tamara decide viajar a Ucrania para encontrar a esta mujer. Bueno, es un viaje que le llevará pues a descubrir la realidad de Aramat, a descubrir la realidad de un país en guerra y sobre todo a encontrarse a sí misma, a descubrirse a sí misma. Así que es una historia de dos mujeres en un país en guerra. Pues tiene muy buena pinta la historia. A mí la verdad es que me llama mucho. No prometo nada, pero si tuviera un hueco me encantaría poder leerla, pues creo que la aventura personal tiene que ser muy rica. Además, escrito por los dos, que como siempre hacéis historias con mucho calado, la verdad. Mucha suerte con las ventas y nada, darte las gracias de nuevo y hasta la próxima. Muchas gracias, David. Un placer, como siempre. Vamos con el siguiente caso. Es de Luis Carlos Castañeda, que acaba de publicar El secreto de la salamandra dorada, con Espasa. En su caso, en el caso de Luis, ganó el premio Amazon hace 5 años y ahora le ha llegado la oportunidad de poder publicar con una editorial tradicional, en concreto, ya lo he dicho, con Espasa. Comentar que me puse en contacto con Luis, pero que no he tenido ninguna respuesta por su parte. Lo que sí haré es compartir con vosotros un resumen de lo que encontraréis en su novela El secreto de la salamandra dorada. Y dice así: El secreto de la salamandra dorada es una novela de intriga y suspense basada en hechos reales. Clara, tras la muerte de su madre, hereda un colgante de oro y esmeraldas con forma de salamandra, junto con el encargo de encontrar a su verdadero dueño. Sin conocer su historia familiar, marcada por el silencio y la sospecha en una infancia en Galicia, Clara se verá atrapada en un peligroso misterio que la persigue hasta una isla del sur. Con la ayuda del sargento Pablo Eiroa, deberán desenterrar secretos, enfrentarse a viejas rivalidades y descubrir verdades ocultas sobre su propio origen. Y le toca el turno al siguiente ganador del premio Amazon, Luisa Santamaría, que lo ganó en 2021 con su novela Entre líneas, y en breve lo tendréis en todas las librerías de España con su nueva novela, publicada también por Espasa, con el título de No puedes ser tú. Muy buenas, Luis, gracias por pasarte por Cruce de Caminos. Y desde que ganaste el premio, has publicado varias novelas más por tu cuenta y me gustaría saber si la opción de la edición tradicional fue buscada o surgió por el éxito de tus novelas en Amazon. Bueno, yo siempre he dicho que yo soy un autor 100% de Amazon, autopublicado, y estoy muy orgulloso de que sea así. Nunca he enviado un manuscrito a ninguna editorial, desde el principio siempre fui por Amazon y como digo, estoy genial así. Otra cosa, esto no quita que nunca he cerrado puertas a una editorial. Yo siempre he dicho que si la vida me lleva a publicar una editorial, si una editorial con una buena oferta, fundamentalmente si es una editorial grande y viene con una buena oferta para mí, pues siempre he dicho que tendría los brazos abiertos.
Y así ha sido ahora, así ha sido ahora. Yo llevo muchos años siendo autor de Amazon y sigo siéndolo, pero el año pasado dio la casualidad de que Planeta llamó a mi puerta y, por supuesto, pues la he recibido con los brazos abiertos porque, bueno, mi opinión al respecto de este tema es que las editoriales y la autopublicación no son enemigos, simplemente son opciones distintas de expresar nuestra pasión, que es la escritura, pero pueden compaginarse y si no se compaginan, como ha sido mi caso hasta ahora, pues cualquiera de los dos caminos es perfectamente viable. Yo opino como tú, no hay que cerrarse puertas, no hay que cerrar puertas y lo que dices, si llega una editorial y más como Planeta llamando a tu puerta y la oferta por ese libro concreto te compensa, creo que se tiene que tirar adelante. Además pienso que esa publicación que haces además con una editorial tradicional te abre puertas a que otros lectores te puedan conocer y tengan curiosidad por leer tus novelas autopublicadas, las anteriores. Pienso que es un win-win total. Seguimos con una nueva cuestión. El negocio de la autopublicación es muy diferente del negocio tradicional. Cuentan que es uno de los grandes obstáculos que tienen algunos para dar el salto a la publicación tradicional. ¿Te costó ponerte de acuerdo con las condiciones con la editorial? Realmente no me costó ponerme de acuerdo con las condiciones. Sí que dudé un poco en si debía aceptar o no, pero simplemente por el hecho de que yo soy una persona muy cuadriculada y me gusta tener, digamos, el trabajo de mínimo el siguiente año ya planificado. Entonces, cuando me llamó la editorial, la editora, pues claro, yo ya tenía varias novelas pensadas, planificadas, la siguiente de Mónica Lago, la siguiente de Tony Galán, y digamos que el tener que escribir una novela independiente nueva, pues me hacía tener que replanificarlo todo. Y eso fue un poco de resistencia por mi parte, ¿no? Eso, digamos que la primera reacción fue, joder, una novela más, ¿no? O tengo que cambiar el chip y tengo que tal. Y esa fue la única duda que tuve al principio. Bueno, pero bueno, enseguida lo hablé con mi mujer, dijimos, mira, es una oportunidad única. Al final escribir una novela tampoco, o sea, es algo que se hace en meses y tampoco trastoca tanto, es posible y al final pues el resultado será así. Lo replanifiqué todo y luego pues las condiciones con la editorial, bueno, fue bastante fluido todo. No hubo peleas, no hubo peleas, la verdad. Pues si como dices, ponerse de acuerdo con las condiciones fue fácil, entonces está claro que es solo cuestión de tiempo y planificación y que escribir una novela independiente, de las que tú ya tienes, y más un autor como tú que lleva tantos años escribiendo y que tiene los automatismos para conseguir hacer una buena historia más que trabajados, creo que como tú dices, pues nada, en algún 2, 3 meses como mucho o quizás antes, incluso puedes tener ya un borrador escrito y preparado para presentar. Y vamos ahora a una pregunta más centrada en el premio. ¿Crees que haber sido ganador del premio Amazon te está abriendo puertas? Bueno, pues sí y no. Es decir, todo suma y por supuesto que ganar el premio Amazon suma mucho para tener visibilidad, para que te abran puertas, todo esto, ¿no? Yo creo que ganar el premio Amazon me permitió, por supuesto, vender muchos libros de ese premio, que fue o sea, de esa novela, perdón, que fue con la que gané. Y además, como forma parte de una serie, pues todos los libros que posteriormente se han ido publicando de la serie de Mónica Lago, pues también se han vendido muy bien. Es decir, que el premio, que ya han pasado años, ya han pasado 4 años, fue en 2021, pues ha hecho que desde que gané el premio hasta ahora, pues cada vez haya podido vender más libros, la serie de Mónica se haya vendido muy bien y yo creo que eso ha hecho que pues al final Espasa Planeta se haya fijado en mí. Dicho esto, si después de ganar el premio no hubiera seguido escribiendo o no con esa asiduidad, pues estoy seguro de que nadie habría llamado a mi puerta. Es decir, ganar el premio no lo es todo, ¿vale? Es un hito más, es un logro más. Como digo, todo suma, pero bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Esto no es ganar el premio y ya está. Estoy tan satisfecho de la novela que ganó el premio como de todas las posteriores que han venido después de ella. Es un cúmulo de cosas y un cúmulo pues como todo en la vida, ¿no? Las cosas no pasan solamente por un motivo, sino que, bueno, son muchos
muchos desencadenantes los que provocan las situaciones, ¿no? Creo que ha dicho una cosa que todos los que se presentan al premio Amazon y sean finalistas y por supuesto ganadores tienen que tener en cuenta, y es seguir remando. Lo hablamos en su día en esos podcasts que dediqué durante 2 años al seguimiento del premio Amazon, que había un buen número de finalistas del premio que no habían aprovechado la oportunidad de la visibilidad que tenían para seguir publicando con regularidad y aprovechar esa plataforma de despegue para justamente eso, despegar. La constancia es siempre importante en todos los trabajos, en todos los terrenos, pero creo que mucho más en el mundo de la autopublicación. Y vamos a cerrar con una cuestión. Quedan pocos días para leer No puedes ser tú. Cuéntanos qué nos encontraremos en ella. Bueno, pues en No puedes ser tú vamos a conocer a Moisés Pascual. Empezamos el libro en la fiesta de su despedida porque se retira del Cuerpo Nacional de Policía. Moisés es un policía que en 1999, cuando todavía era un novato, pues bueno, tuvo un caso bastante complicado, bastante turbio, un caso para desmantelar una red de narcotráfico a nivel nacional, ¿vale? En este caso de 1999, conoce a una testigo protegida que resulta que muere en el caso, ¿vale? Entonces esto hace que Moisés acabe traumatizado, bueno, en una espiral de negatividad, está a punto de divorciarse, está a punto de caer en el alcoholismo, etcétera. Pero bueno, finalmente logra sobreponerse a ello y, bueno, pues en la actualidad pues ya es un policía retirado que se puede ir con su mujer, se muda al sur de Italia y a pasar la jubilación dorada, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que poco después de retirarse, viviendo plácidamente en un pueblo del sur de Italia, en la costa, pues haciendo la compra en el mercado del pueblo, en Positano, cree ver a esta mujer que murió en 1999 y que, bueno, que típicamente murió, pero cree verla con vida en el mercado. Y bueno, aquí empieza la trama, empieza a suceder, pues él empieza a investigar qué ha pasado con ella y bueno, no puedo contar más porque así es como empieza la novela. ¿Estará viva? ¿Estará chica? ¿Estará muerta? ¿Qué pasó con ella realmente en 1999? ¿Qué pasó con Moisés? Y bueno, ¿y qué sucederá ahora, no? Pues todo eso es lo que el lector se va a encontrar en la novela, que es una novela de muchísimo suspense, muy rápida, muy, muy adictiva, capítulos cortos, y que va alternando tramas entre el presente, con Moisés ya retirado, pero investigando qué está pasando con esta mujer que él creía muerta, y el caso de 1999 con la red de narcotráfico y en el que esta chica es asesinada. Bueno, no cuento más porque el 14 de mayo ya será vuestra. Desde hoy ya se puede reservar en preventa en todas las plataformas principales, Amazon, Corte Inglés, Fnac, Casa del Libro, etcétera. Pero bueno, el 14 de mayo ya estará abierta al público y nada, deseando de mucho corazón que la leáis y que os guste a todos porque bueno, al final es mi debut como autor publicado con editorial y tengo mucha ilusión porque guste mucho. Así que nada, David, te agradezco mucho que me hayas invitado, te agradezco mucho esta entrevista, esta mini entrevista y espero que sigamos hablando porque bueno, es un placer estar aquí contigo. Así que nada, espero que os guste la novela y un abrazo muy fuerte a todos. Chao. Gracias a ti, Luis, por tu predisposición siempre, que me he puesto en contacto contigo por pasarte por el podcast y mucha suerte con ese próximo lanzamiento. La verdad es que pinta muy bien y como lector tuyo que soy, sé que manejas el suspense con maestría. Seguro que gustará y me parece que no será la última que va a querer Planeta de ti. Secrets dance above our heads in a cold and silent night. Vamos con el último de los casos. Al año siguiente, en 2022,
Ganó el premio Amazon Raquel Ortega con su novela No despiertes al diablo, un caso que rompió esquemas en el premio por ser de género de terror, cosa que no había tenido mucha cabida entre los finalistas al premio, y que por ello yo creo que al final tiene mucho más mérito que gane una novela de terror. Hace un par de meses publicó también con Espasa Las tres puertas. Me puso en contacto con ella, pero se disculpó por no poder participar al no tener tiempo por estar inmensa en toda la promoción de su novela viajando de una ciudad a otra de España. La próxima vez será, Raquel, desearte suerte con la promoción, que seguro que tiene que ser agotadora viajando de un lado a otro, pero seguro que también gratificante con ese contacto directo con los lectores. Y como en el caso de Luis Carlos, voy a compartir un pequeño resumen de lo que podréis encontrar en Las tres puertas. Y dice así: en Las tres puertas 12 personas son invitadas a una enigmática isla, que se llama Nebel, para participar en un misterioso experimento ideado por una poderosa familia obsesionada con los secretos de la mente humana. Joana, una espía española con un pasado turbio, ve en esta invitación la oportunidad de huir de sus perseguidores. Sin embargo, pronto descubre que en esa isla nada es lo que parece. Las sombras cobran vida, las paredes parecen respirar y los miedos más profundos se materializan. Mientras sus límites mentales son llevados al extremo, Joana debe recordar la única regla del juego: pase lo que pase, debe continuar. Os recuerdo que si os interesa alguna de las novelas de los autores que he comentado en este capítulo, tenéis los enlaces en las notas de este capítulo. Seguro que estarán encantados de contar con vosotros como lectores. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya interesado, que os haya entretenido y quizás os haya descubierto alguna nueva lectura. Como mínimo era la intención, aparte de presentar el dato curioso que se estaba produciendo. Si es así, me daré por satisfecho y creo que el capítulo se merece entonces vuestro like. No os olvidéis de dejarlo, pues ya sabéis que ayuda y mucho a dar visibilidad a un pequeño podcast como este. Gracias por haber llegado hasta aquí. Sed felices, disfrutar de vuestras lecturas. Chao, chao. Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit SCEducationlottery.com.